Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor. Hoy, en este miércoles 12 de agosto, queridos amigos, la lectura, la palabra de Dios desde Ezequiel, capítulo 9, versículos 1 al 7 y luego capítulo 10, versículos 18 al 22. El Señor gritó fuertemente a mis oídos: acércate, castigos de la ciudad, cada uno de su instrumento de exterminio en la mano. Entonces llegaron 6 hombres del lado de la puerta superior que mira hacia el norte, cada uno con un instrumento de destrucción. En medio de ellos había un hombre vestido de lino, con la cartera de escriba en la cintura. Todos entraron y se detuvieron delante del altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se levantó de encima de los querubines sobre los cuales estaba, se dirigió hacia el umbral de la casa y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escriba en la cintura. El Señor le dijo: recorre toda la ciudad de Jerusalén y marca con una T la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en ella. Luego oí que le decía a otros: recorran la ciudad detrás de él, hieran sin una mirada de piedad y sin tener compasión, maten y exterminen a todos, ancianos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, que no se acerquen a ninguno que esté marcado con la letra T. Comiencen por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban delante de la casa. Después dijo: contaminen la casa y llenen de víctimas los atrios, luego salgan y golpeen en la ciudad. La gloria del Señor salió de encima del umbral de la casa y se detuvo sobre los querubines. Al salir los querubines se desplegaron, sus alas se elevaron del suelo ante mis propios ojos y las ruedas lo hicieron al mismo tiempo. Ellos se detuvieron en la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. En lo alto eran los seres vivientes que ya no había visto debajo de Dios de Israel a orillas del río Quebar, y reconocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas y una especie de manos de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de sus rostros, era la misma que yo había visto en una visión a orillas del río Quebar. Cada uno avanzaba derecho hacia adelante. Queridos amigos, esta visión es muy interesante, ¿verdad? Nos presenta esta escena, ya esta bella, horrible, ¿verdad? Y terrible del pueblo que está en pecado, está en una situación de amenaza ya, queridos amigos, por unas fuerzas del enemigo, desde un contexto histórico. Y entonces esta visión quiere decir: aquí no quedará rastros verdaderamente. ¿Pero por qué? En el fondo, Ezequiel lo que le está queriendo decir al pueblo es que ustedes cayeron en la idolatría. Y toda idolatría es entonces usurpación del poder, mala organización del poder, también mala organización porque ya se cante la plata, vamos detrás del dinero, y también por la cuestión del placer. Con 3 cosas la lley por uruguayana, 3 cosas lley por uruguayana, las 3 famosas P: poder, plata y placer. Queridos hermanos, ante esta situación, la acción de Dios entonces deja ver la calamidad, pero la ñandeña continuará mopeya siempre. Y por eso dice: serán desterrados. Es lo que yo he visto a orillas del río Quebar, es decir, me voy entonces en el exilio, la situación, si es que nosotros no volvemos al Señor. Entonces, en cuanto a la forma de sus rostros, era la misma que yo había visto hoy. Cada uno avanzaba derecho hacia adelante. Queridos amigos, estamos viendo una visión también toda deforme de nuestra realidad. La niña mañana venían de Yararoáyeva, la figura de un Dios que nos quiere que vivamos en el amor, en el compromiso, en la justicia, en la verdad, ciertamente que oye desvirtúa, pañan de la ñandevisión, y que va derecho hasta destruir todo lo que nosotros tenemos, es decir, destruir nuestra propia antropología, nuestra propia humanidad, destruir nuestra propia vida. Y bueno, ahí lo tenemos. Pero para eso el Señor nos está llamando a una verdadera conversión.
Haupeala y ajina Ezequiel, dale será ecueque atrejo que anuncian de ave a través de Ezequiel, para que reconozcan y sepan cuál será la realidad de ellos si no vuelven a mí. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.